Algo cambió en los aeropuertos y casi nadie te lo dijo. Justo cuando entramos en 2026, las aerolíneas y los sistemas aeroportuarios implementaron silenciosamente nuevas normas internacionales. Sin anuncios llamativos, sin correos electrónicos, solo actualizaciones silenciosas enterradas en procedimientos internos. Y si tienes más de 65 años, estos cambios están dirigidos directamente a ti. Pero aquí está la incómoda verdad. Cada vez que aparece una nueva norma, siempre hay una brecha oculta entre lo que existe y lo que los pasajeros realmente saben. Y esa brecha, ahí es donde las aerolíneas ganan dinero, cobrando por cosas que deberían ser gratuitas, negando asistencia que ya está garantizada. Ahora bien, aquí es donde todo se invierte. Si entiendes estas normas actualizadas, las que las aerolíneas no promocionan activamente, toda tu experiencia en el aeropuerto cambia. El control de seguridad se vuelve menos estresante. El embarque se hace más tranquilo, los asientos mejoran, la asistencia se vuelve confiable, y de repente, ya no eres el viajero vulnerable tratando de seguir el ritmo. Eres tú quien tiene el control. Y todo empieza en el momento en que llegas al aeropuerto. Norma número 1. La exención médica que la mayoría de los agentes todavía ignoran. Durante años, los controles de seguridad han sido la parte más agotadora de volar, especialmente para los viajeros mayores. Sacar artículos de la bolsa, explicar medicamentos en público, manejar dispositivos médicos bajo presión. Pero desde finales de 2025, un cambio silencioso entró en vigor. Si llevas elementos médicos esenciales, máquinas CPAP, insulina, medicación cardíaca, líquidos médicos, ya no estás obligado a sacarlos de tu bolsa en el control de seguridad en muchos aeropuertos internacionales. Eso por sí solo lo cambia todo. Menos estrés, control más rápido, sin explicaciones incómodas. Pero aquí está el problema del que nadie te advierte. Muchos agentes de seguridad todavía siguen procedimientos desactualizados. La formación no se ha puesto al día. Por eso puede que te sigan pidiendo que retires artículos que están oficialmente exentos. Y aquí es donde la mayoría de los viajeros pierde, porque ceden en lugar de saber mejor. La diferencia está en una sola frase. Antes de que tu bolsa entre al escáner, di claramente: estoy usando la política actualizada de exención médica para dispositivos de salud. Si es necesario, muestra una captura de pantalla de una autoridad aeroportuaria oficial. Luego usa esta frase exacta: los dispositivos médicos están exentos bajo la normativa vigente. Dilo una vez. Con calma, con firmeza. Observa cómo cambia su tono al instante. Norma número 2. La ventaja en el embarque que no te van a ofrecer. El embarque es donde las cosas suelen desmoronarse. Multitudes empujando hacia adelante, compartimentos superiores llenándose demasiado rápido. Ese pánico silencioso de si no me muevo ahora, pierdo mi sitio. Pero esto es lo que cambió, y casi nadie te lo dice. Si tienes más de 65 años y tienes alguna limitación de movilidad, incluso algo leve como dolor de rodillas, rigidez articular o dificultad para estar de pie mucho tiempo, tienes derecho a embarque asistido. No solo en silla de ruedas, no solo en casos especiales. Tú, eso significa tú, embarcas antes. Guardas tu bolsa sin estrés. Te sientas antes de que empiece el caos. Ahora bien, aquí está la parte que las aerolíneas mantienen enterrada. Lo clasifican bajo servicios especiales, lo que significa que casi nunca lo ofrecen a menos que lo pidas. Así que la mayoría de la gente nunca lo usa y sigue luchando en el embarque cuando no tenía por qué hacerlo. El cambio ocurre con una simple solicitud en la puerta de embarque. Di: me gustaría añadir embarque asistido a mi reserva. Eso es todo. Sin cargo adicional, sin estatus de élite, sin proceso complicado. Si usas bastón, andador o cualquier apoyo, menciónalo en el check-in. El sistema a menudo te marca automáticamente. Luego usa esta frase exacta: ¿puede añadir embarque asistido a mi reserva? Una frase, y de repente ya no estás luchando contra la multitud.
Estás por delante de ella. Norma número 3. Ya nunca deberías volver a ser separado. Uno de los mayores temores de los viajeros mayores no es el control de seguridad, es ser separado de la persona que les está ayudando. Un cónyuge, un hijo, un amigo, un cuidador. Y durante años, los aeropuertos empeoraron esto, separando a las personas en diferentes filas, diferentes zonas de embarque, diferentes procesos. Pero eso cambió entre finales de 2025 y 2026. Las normas de accesibilidad actualizadas dejaron una cosa muy clara. Si recibes asistencia de movilidad o médica, tu acompañante tiene derecho a permanecer contigo desde el control de seguridad hasta el embarque, sin separación, sin excepciones. Y el beneficio oculto: tranquilidad. Os movéis por el aeropuerto juntos, sin confusión, sin estrés, sin momentos en los que te dejen solo en el peor momento posible. Pero de nuevo, las aerolíneas no anuncian esto, así que si no lo pides, no ocurre. En el check-in, di: viajamos juntos y recibo asistencia de movilidad. Por favor, vincule nuestro embarque. Incluso si vuestras reservas son separadas, los agentes pueden sincronizar vuestros grupos de embarque, y bajo las normas actuales deberían. Luego confirma con esta frase: ¿puede vincular a mi acompañante con mi asistencia de movilidad? Una solicitud y permanecéis juntos de principio a fin. Norma número 4. La mejora de asistencia de movilidad que lo arregla todo. Para muchos viajeros mayores, aquí es donde las cosas solían salir mal. Solicitas una silla de ruedas y de repente estás solo, abandonado en el control de seguridad, olvidado cerca de la puerta, esperando sin saber quién es el responsable. Eso no es mala suerte. Así era como funcionaba el sistema antes. Fragmentado, subcontratado, poco fiable. Pero entre 2025 y 2026, las normas de accesibilidad se endurecieron a nivel mundial. Ahora, los aeropuertos están obligados a proporcionar asistencia de movilidad continua, es decir, desde el check-in hasta tu asiento en el avión, sin interrupciones, sin traspasos que te dejen varado, sin personal que desaparece. Esa es la norma. Pero aquí está la realidad. Solo obtienes este nivel mejorado de servicio si lo activas correctamente. La mayoría de la gente simplemente dice: necesito una silla de ruedas. Y eso activa la versión básica, la que todavía falla. En cambio, di: ¿puede organizar asistencia de movilidad continua desde el check-in hasta el embarque? Esa única palabra, continua, lo cambia todo. Ahora bien, aquí está la mejora que casi nadie utiliza. Si solicitas esto al menos 48 horas antes de tu vuelo, a menudo puedes obtener un asistente dedicado, casi como un guía personal en el aeropuerto. Más fiable, menos esperas, mucho más fluido. Luego confirma con esto: por favor, anote asistencia continua sin cambios de personal. Eso ya no es solo una solicitud, es un protocolo. Norma número 5. El asiento que puedes ocupar sin pagar. Esto duele porque las aerolíneas cobran por la comodidad y te han entrenado para aceptarlo. ¿Quieres un asiento de pasillo? Paga. ¿Más espacio para las piernas? Paga. ¿Más cerca de la parte delantera? Paga. Pero esto es lo que cambió, y no lo van a destacar. Según las normas internacionales de aviación actualizadas, si tienes limitaciones de movilidad, problemas de circulación, problemas articulares o necesitas dispositivos de apoyo, puedes solicitar un asiento accesible sin coste adicional. Sí, incluso asientos que normalmente son mejoras de pago. Y el valor oculto, enorme. Un asiento de pasillo significa que puedes levantarte fácilmente. Las filas delanteras reducen la distancia a caminar. Las filas accesibles reducen el dolor, el riesgo y la fatiga. Esto no es un favor, es un derecho. Pero de nuevo, solo si dices las palabras correctas. En el check-in o en la puerta, di: necesito un asiento accesible por razones de movilidad según la normativa vigente. No se requiere certificado médico. Sin largas explicaciones, solo claridad. Si dudan, escala.
Pide al responsable de accesibilidad o al funcionario de resolución de quejas. Cada aerolínea está obligada a tener uno. Luego usa esto. Estoy solicitando un asiento accesible según la normativa aeronáutica vigente. ¿Puede comprobar la disponibilidad? Con calma, directo, firme. Y de repente, el asiento de pago queda disponible. Norma número 6. El error con la medicación que puede arruinar tu vuelo. La mayoría de la gente no se da cuenta de esto hasta que es demasiado tarde. Colocan su medicación en el compartimento superior pensando que está segura. Pero ahí arriba, las temperaturas pueden fluctuar más de lo que esperas. Y para ciertos medicamentos, insulina, tratamientos cardíacos, fármacos sensibles a la temperatura, eso puede reducir silenciosamente su eficacia. Ahora bien, esto es lo que cambió. Según las normas aeronáuticas actualizadas, los miembros de la tripulación están obligados a guardar la medicación sensible a la temperatura en el frigorífico del avión cuando se solicita, no como un favor, sino como una obligación. Eso significa que tu medicación está protegida, controlada y mantenida a una temperatura estable durante todo el vuelo. Pero aquí está el problema. Los auxiliares de vuelo rara vez mencionan esto porque les genera trabajo extra. Así que a menos que lo pidas, no ocurre. Y la mayoría de los pasajeros nunca lo piden, por lo que pasan todo el vuelo preocupados cuando no tenían por qué estarlo. La solución es sencilla y ocurre en el momento en que embarcas. Dile a la tripulación, tengo medicación que necesita mantenerse fría. ¿Puede guardarla en el frigorífico de la tripulación? Con eso es suficiente. Para mejores resultados, guárdala en una bolsa pequeña y claramente etiquetada para que puedan devolvértela fácilmente. Luego refuérzalo con esta frase. Esta medicación debe mantenerse a temperatura controlada. La normativa permite su almacenamiento en cabina. Dilo una vez. Con calma. Directo. Ahora ya no es opcional. Es oficial. Norma número 7. Las salas tranquilas ocultas dentro de los aeropuertos. La mayoría de los viajeros creen que los salones del aeropuerto son solo para primera clase, estatus de élite o billetes caros. Pero algo cambió silenciosamente. Desde finales de 2025, muchos aeropuertos internacionales introdujeron zonas tranquilas de baja estimulación y espacios de accesibilidad para pasajeros que necesitan asistencia o entornos de menor estrés. Y si tienes más de 65 años y utilizas apoyo de movilidad o asistencia médica, es posible que puedas acceder. No son salones de lujo, sino algo mucho más valioso. Silencio. Menos presión de la multitud. Un lugar para sentarse, recuperarse, respirar. Especialmente después de largas escalas, esto puede cambiar completamente cómo te sientes antes de embarcar. Pero aquí está la razón por la que casi nadie lo usa. Los aeropuertos no promocionan estos espacios, sin señales, sin anuncios, sin acceso obvio. Así que a menos que preguntes, nunca sabrás que existen. Una vez que estés registrado para el embarque asistido, simplemente pregunta, ¿dónde está el salón de accesibilidad o la zona tranquila? En muchos casos, el personal te acompañará directamente. Luego usa esto. ¿Tengo embarque asistido? ¿Tengo acceso a una zona tranquila o de accesibilidad? Una pregunta y de repente ya no estás esperando en el caos. Estás descansando en control. Norma número 8. La bolsa extra por la que no pueden cobrarte. Aquí es donde muchos viajeros son detenidos y ni siquiera se dan cuenta de que tienen razón. En el aeropuerto, te dicen que solo puedes llevar un equipaje de mano y un artículo personal. Así que cuando apareces con una bolsa extra pequeña, especialmente algo como una nevera médica, se cuestiona de inmediato. Y la mayoría de la gente cede, reorganiza, se estresa, incluso tiran cosas. Pero esto es lo que cambió. Según las normas de seguridad aeroportuaria actualizadas, los pasajeros que llevan artículos médicos esenciales pueden llevar una bolsa médica separada, y no cuenta para el límite de equipaje de mano. Eso significa equipaje de mano, artículo personal, bolsa médica, todo permitido, sin cargos adicionales, sin penalizaciones. Pero aquí está el problema.
Muchos agentes todavía siguen normas más antiguas. Así que si no lo sabes, pierdes automáticamente. Si te lo cuestionan, mantén la calma y di: esta es una bolsa médica permitida bajo la normativa vigente para artículos relacionados con la salud. Si es necesario, muestra prueba de una autoridad aeroportuaria oficial. Luego confirma con esta frase: esta bolsa médica está exenta. Contiene artículos de salud protegidos. Dilo una vez, sin discusión, sin estrés. Y de repente, la conversación termina. Norma número 9. Las palabras exactas que cambian cómo te trata el personal. Esto es algo que la mayoría de los viajeros nunca se dan cuenta. Las aerolíneas no responden a las emociones. Responden a palabras clave. Puedes decir: necesito ayuda. Y realmente, no pasa nada. Pero di la frase correcta y todo el sistema reacciona de manera diferente. Entre 2025 y 2026, los sistemas de las aerolíneas se volvieron más automatizados. Marcan a los pasajeros según códigos de servicio específicos, no solicitudes generales. Así que si no usas las palabras correctas, no existes en el sistema. Esta es la frase que lo cambia todo. Tengo una solicitud de servicio especial registrada en mi reserva. En el momento en que dices eso, ya no eres solo otro pasajero. Estás marcado para atención prioritaria. Eso significa embarque anticipado, apoyo de movilidad, mejor coordinación durante las escalas. Y aquí está la ventaja real. Este estado te acompaña durante todo tu viaje, incluso durante las escalas. ¿Quieres activarlo antes de tu viaje? Llama a la aerolínea y di: por favor, añada asistencia de movilidad para un pasajero mayor de 65 años a mi reserva. Luego en el aeropuerto, confirma: ¿puede verificar que mi solicitud de servicio especial está activa? Esa frase activa protocolos internos que la mayoría de la gente nunca ve. Y de repente, te tratan de manera diferente. Norma número 10. No pueden obligarte a facturar esta bolsa. Aquí es donde muchos viajeros son presionados y ceden. El vuelo está lleno, los compartimentos superiores están ajustados, y de repente en la puerta el personal empieza a decir: necesitamos facturar tu equipaje de mano. La mayoría de la gente no discute. Asumen que es obligatorio. Pero esto es lo que cambió. Y casi nadie lo sabe. Si tu equipaje de mano contiene artículos médicos, dispositivos de asistencia o equipos de salud esenciales, las aerolíneas no pueden obligarte a facturarlos sin tu consentimiento. Eso incluye máquinas CPAP, bolsas de medicación, soportes terapéuticos, ayudas de movilidad y el riesgo oculto si lo entregas. Daños por calor, pérdida, retraso o peor aún, llegar sin algo de lo que dependes. Así que cuando la presión aumenta en la puerta, mantén la calma. Míralos a los ojos y di: esta es una bolsa médica. Debe permanecer en cabina según la normativa vigente. Sin larga explicación, sin disculpa, solo claridad. Si quieres reforzar tu posición, coloca una etiqueta médica visible en tu bolsa. El personal está entrenado para tratarlas de manera diferente. Luego usa esta frase final: necesito mantener esto conmigo por razones de salud. Está protegido bajo la normativa de equipaje de mano médico. Una frase, y la presión se detiene. Norma número 11. Las exenciones de tarifas ocultas que la mayoría nunca pide. Esta es casi invisible. Sin mención en los sitios web, sin notificación en tu reserva, sin recordatorio en el check-in, pero existe. Muchas aerolíneas, tanto en Estados Unidos como a nivel internacional, ahora aplican exenciones de tarifas selectivas para pasajeros mayores de 65 años bajo políticas internas actualizadas. Y no estamos hablando de cantidades pequeñas. Estas pueden incluir tarifas por cambio de asiento, tarifas por cambio el mismo día, cargos del centro de atención telefónica, ciertas tarifas de penalización, ahorros reales. Pero aquí está el problema. Si no lo pides, pagas. Las aerolíneas no ofrecerán esto voluntariamente, especialmente si tu billete fue reservado a través de un sitio de terceros.
Así que la responsabilidad recae en ti. Cuando hables con un agente, di: ¿puede aplicar cualquier exención de tarifa disponible para pasajeros mayores de 65 años a mi reserva? Eso es todo. Simple, directo. En muchos casos, el agente verifica tu edad y elimina las tarifas aplicables de inmediato. Y aquí está el detalle interno que la mayoría nunca descubre. Algunas aerolíneas incluso reembolsarán las tarifas que ya pagaste una vez que confirmen que cumples los requisitos. Para activar eso, di: entiendo que puede haber exenciones de tarifas para pasajeros mayores. ¿Puede comprobar si se aplican a mi billete? Educado, tranquilo, firme. Y de repente los cargos desaparecen. Norma número 12. La flexibilidad no escrita que puede cambiar tu asiento. Esta no está escrita en ningún lugar en negrita, sin banner oficial, sin página de política clara. Pero es real y es poderosa. Incluso con sistemas de asientos estrictos, vuelos completos y embarque automatizado, los supervisores de puerta y la tripulación de cabina todavía tienen discreción. Y desde las actualizaciones de accesibilidad de 2025 a 2026, la usan con más frecuencia, especialmente para pasajeros mayores. Esto se llama flexibilidad de cortesía. No está garantizada, pero ocurre mucho más de lo que crees. Puede moverte más cerca del baño, a un asiento de pasillo, a una fila más cómoda, incluso cuando el sistema muestra que el vuelo está lleno. Pero aquí está el error que comete la mayoría de la gente. Exigen, y eso mata la oportunidad al instante. En cambio, lo presentas como comodidad, no como derecho. Por ejemplo, di: me sentiría más cómodo sentado más cerca del baño. ¿Hay alguna posibilidad de ajuste? Luego, después de embarcar, cuando los asientos vacíos se vuelven visibles, tus posibilidades aumentan dramáticamente. Y si quieres desbloquear esa flexibilidad oculta, usa esto. Si hay alguna posibilidad de ajuste de cortesía, lo agradecería mucho. Esa es la clave. No estás forzando el sistema. Estás permitiendo que la tripulación te ayude dentro de él. Esto es a lo que todo se reduce. Las aerolíneas no obtienen beneficios de los pasajeros informados. Se benefician del silencio, de la confusión, de la vacilación, de personas que no saben a qué tienen realmente derecho. Y el grupo que más pierde, los viajeros mayores. No porque no puedan manejar los viajes, sino porque nadie les dijo lo que cambió. Pero ahora ya lo sabes. Desde exenciones médicas hasta embarque asistido, pasando por asientos protegidos, exenciones de tarifas y espacios aeroportuarios ocultos, esto no se trata de pedir favores. Se trata de activar derechos que ya existen. Y una vez que uses las palabras correctas, todo cambia. Te mueves de manera diferente. Te tratan de manera diferente. Viajas con confianza en lugar de incertidumbre. Así que ahora quiero preguntarte, ¿cuál es la cosa en esta lista que más te sorprendió? Porque lo más probable es que esa sea la primera que uses. No olvides seguir a Genio del Vuelo para más consejos como estos que las aerolíneas prefieren que no sepas.